Bienvenido a este video en donde vamos a resolver un ejercicio donde podamos graficar una función y a su vez también podamos construir la función desde alguna información que podamos tener en algún ejemplo. En este caso vamos a resolver el ejercicio del ítem 3 de la guía número 7, en donde nos pide construir la gráfica que pasa por el punto P2,-3 y que es paralela a la recta de la ecuación y igual a menos x más 7. Para ello, lo primero que debemos saber es qué significa que dos rectas sean paralelas y además vamos a hacer un bonus track y vamos a definir cómo van a ser las rectas cuando son perpendiculares. Entonces vamos a comenzar haciendo esa breve introducción. Entonces vamos a partir por las rectas paralelas. Una recta paralela se define cuando hay dos rectas o dos funciones lineales que tienen exactamente la misma pendiente. En ese caso, si tenemos dos funciones, por ejemplo, la función f de x igual a m1x más b1 y la función g de x igual a m2x, ¿cierto?, más b2, que es la forma general de la función lineal. Estas dos van a ser paralelas siempre y cuando m1 sea igual a m2. En caso contrario, cuando hablamos de funciones lineales perpendiculares, nos referimos a que estas dos funciones lineales van a formar en su intersección un ángulo de 90 grados. ¿Ya? A eso le llamamos perpendiculares. Y eso va a ocurrir si tenemos una función f de x dependiente m sub 1 más b1 y una función g de x que tiene una pendiente m sub 2 por x más b sub 2. ¿Y cuándo van a ser perpendiculares estas dos funciones? Cuando el producto entre sus pendientes sea igual a menos 1. Entonces, como les he explicado anteriormente, gráficamente lo que es perpendicular van a ser dos rectas, ¿cierto?, en donde van a formar un ángulo de 90 grados. Y en el caso de las paralelas, estas rectas dentro de un plano cartesiano, supongamos que este es el plano cartesiano, ¿cierto?, x e y vamos a tener dos rectas. Y la gracia de tener dos rectas paralelas es que ellas no se van a intersectar en ningún punto. Ya no va a haber esta intersección que existe en las perpendiculares. Conociendo esto, podemos resolver ahora este ejercicio que les mencionaba, el ejercicio D. Lo vamos a hacer acá. Entonces, como sabemos que tiene que ser paralelo, sí o sí, la función que tenemos que construir con este punto tiene que ser paralela a esta. Entonces tenemos que determinar cuál es la pendiente de esta función, de la que está en verde. Entonces, como nosotros sabemos que la forma general, ¿cierto?, de la función lineal es de esta manera, decimos inmediatamente que el coeficiente numérico que acompaña a la x, ¿cierto?, a la variable independiente en este caso, es igual a menos 1. Y si es igual a menos 1, significa que la pendiente es igual a menos 1. Por lo tanto, aquí tenemos la condición del caso 2, ¿cierto?, que vimos en la cápsula 2 de la construcción de funciones, en donde tenemos un punto y la pendiente. De este modo podemos construir nuestra función lineal. ¿Y cómo era? Recordemos que tenemos la ecuación de la recta, que es igual a y menos i sub 1, la pendiente, ¿cierto?, que era menos 1. A ver, vamos a anotarla primero antes de ir reemplazando. Allí vamos a tener la pendiente por x menos x1. Ahora sí, como nosotros ya tenemos ese punto, ¿cierto?, que el punto era 2, menos 3,
donde x es 2 e y es menos 3, ¿cierto? Recuerden que esa es la forma en que se ordena un par ordenado. Entonces vamos a tener que y menos y1, que es menos 3, va a ser igual a la pendiente, que es menos 1, por x menos x sub 1, ¿cierto? Que es el 2. Ahora sí, como lo hicimos en el ejemplo de esa cápsula, lo único que nos queda por hacer es resolver algebraicamente de tal manera que lleguemos a una función de esta forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser reescribir esta combinación de signos, ¿cierto? Que es positiva, igual a menos 1 por x y por menos 2. Entonces vamos a tener menos x y menos 1 por menos 2 vamos a tener más 2. Ahora, como esa f de x es igual a y, tenemos que despejar y para despejarla vamos a restar 3. Es decir, vamos a tener y igual a menos x más 2 menos 3. Y eso es lo mismo que decir que y es igual a menos x menos 1. Y esta sí sería la función que es paralela con la función y igual a menos x más 7, pero que esta función pasa por el punto 2, menos 3. Entonces, ahora para poder graficar esta función yo voy a utilizar la metodología 2, ¿cierto? Que era según el coeficiente de corte y el concepto de la pendiente. Entonces, para que así podamos comprobar que efectivamente estas dos funciones lineales sean paralelas. Entonces, primero vamos a graficar la función, ¿cierto? Que era con la que era paralela a la función que construimos nosotros, ¿cierto? Esta era la construida y esta era la inicial. Entonces vamos a partir por la inicial. ¿Y qué dice la inicial? La inicial dice que su coeficiente de corte, es decir, el b, ¿cierto?, es igual a 7. Por lo tanto, su punto de corte está aquí, justo en el 7, en la intersección, ¿cierto?, con el eje y. ¿Y qué me dice esto? ¿Qué me dice la pendiente? Recordemos que la pendiente era menos 1. ¿Y qué significa? Significa que esto que está dividido en 1, significa que yo me voy a mover 1 en x y como este es negativo, ¿cierto? Acá, voy a moverme en x positivo, ¿cierto? Hacia la derecha, pero en y voy a moverme 1, pero hacia abajo, es decir, voy a estar acá. Y esa va a ser mi función lineal. Entonces voy a unir mis puntos, ¿cierto? Allí, allí, allí. Así. Entonces, esta sería la función y igual a menos x más 7. Y veamos qué ocurre ahora con la función que construimos nosotros, que tendría que ser sí o sí paralela con esta función. Es decir, tendrían que ser dos rectas que se vean más o menos de la misma manera, ¿cierto? En este caso decrecientes, donde la pendiente es negativa. Entonces, ¿qué dice esta? Dice que su coeficiente de corte está en menos 1. Por lo tanto, esto se encontraría aquí. ¿Y qué dice su pendiente? Su pendiente dice exactamente lo mismo. Es decir, me voy a mover 1 en x hasta acá y luego voy a bajar 1 en y, es decir, hasta acá. ¿Sí? Entonces, mi pendiente, mi función lineal, para la que construimos que tiene que ser paralela a la original, tendría que ser más o menos así. Y efectivamente vemos que estas tienen exactamente la misma dirección y podemos intuir, ¿cierto?, ver y analizar e interpretar que estas dos rectas bajo ningún punto de vista se van a intersectar a lo largo del eje X. ¿Sí? Entonces podemos concluir que efectivamente sí son paralelas. ¿Ya? Este era uno de los ejercicios de la guía. Les recuerdo y los invito a seguir trabajando en los ejercicios propuestos para que podamos continuar ya la próxima semana con nuestras funciones cuadráticas. Que tengan linda semana.